noches, hermanos, amigos, hermanas, amigas. En este momento estamos en el estudio bíblico de la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte y estamos por analizar el capítulo 28 del libro de Proverbios. Yo voy a ir leyendo versículo por versículo y vamos a ir haciendo breves comentarios. Bueno, nos disponemos entonces a leer este capítulo. Dice así: huye el impío sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como un león. Aquí la palabra confiado podría también traducirse valientes. Es decir, la persona que no tiene cargos de conciencia, no tiene por qué sentirse perseguido, ni convertirse en acechador de nadie. Entonces está confiado o valiente, ¿no es cierto?, como un león, dice aquí el texto. Por la rebelión del país se multiplican sus gobernantes, pero el hombre de entendimiento y de inteligencia permanecerá. Es decir que las rebeliones hacen que el gobierno deba multiplicar sus fuerzas y sus esfuerzos. Pero, dice el texto, el hombre de inteligencia y de entendimiento permanecerá. Permanece el sabio en sus funciones. Es decir que la rebelión de un país no es necesariamente un indicador de maldad por parte de los que se rebelan, sino tiene mucho que ver muchas veces con la insensatez de sus gobernantes. Por eso entonces dice el texto que el gobernante de entendimiento y de inteligencia permanecerá. El hombre pobre que oprime a los más débiles es como lluvia torrencial que deja sin pan. Aquí el hombre pobre, más bien tendríamos que traducirlo como el hombre malvado. El hombre malvado que explota a los más débiles, pues en cambio de Rash sería Rasham, es como lluvia torrencial que deja sin pan. Es decir, el malvado oprime y devasta, ¿no es cierto?, al prójimo, con lo cual, digamos, dice el texto, es como lluvia que deja sin el alimento esencial, el pan como alimento esencial de aquel momento, ¿no es cierto? 4 dice: los que abandonan la ley alaban a los impíos, pero los que guardan la ley contenderán con ellos. Es decir, el hombre que guarda la ley estará en contra de los impíos, de los que se apartan de la ley, ¿no es cierto? Ahora, el que abandona la ley va a alabar al que abandona la ley, va a alabar al impío. Los hombres malos no entienden el derecho, pero los que buscan al Señor lo entienden todo. En buscar al Señor, en la búsqueda del Señor, se entiende entonces el derecho y se entiende lo bueno y lo malo. Mejor es pobre que camina en su integridad que los de camino torcido, aunque sean ricos. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de caminos torcidos, aunque sea rico. El que es rico no va a encontrar su satisfacción y su felicidad en las riquezas. Sabemos que la satisfacción y la felicidad se encuentran en una vida íntegra, en una vida que hace la voluntad de Dios. La satisfacción y la felicidad no se encuentra en nada que tengamos, sino más bien en lo que somos como personas. Esto es fundamental. Dice: el que guarda la ley es hijo inteligente, pero el que se junta con glotones avergüenza a su padre.
El que guarda la ley es hijo inteligente. ¿Cuál es entonces el hijo inteligente? El que va por el camino de la ley, en este caso de los consejos, ¿no es cierto?, de los sabios. Pero el que se junta con glotones, dice el texto, avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura e intereses acumula para el que se compadece de los pobres. El que aumenta sus riquezas con usura e intereses acumula para el que se compadece de los pobres. Aumentar las riquezas con usura y con intereses. Hay dos términos allí que son importantes. El término usura es cobrar intereses demasiado altos por un préstamo que se ha otorgado, ¿no es cierto? Y realmente esto estaba prohibido. Entre los hermanos de Israel no podían cobrarse intereses, ni menos usura. Ahora, sí, esto podía hacerse con los extranjeros. Y entonces muchos, de un corazón ávido de riquezas, de un corazón alejado de Dios, lo que hacían era esto precisamente. Era explotar y oprimir con intereses usurarios a los extranjeros, que muchas veces eran los más pobres del país. Pero dice el texto interesante, el que acumula para el que se compadece de los pobres. ¿Cómo es esto? Bueno, no lo sabemos. No sabemos si realmente el que da este proverbio tiene una intuición de que finalmente, de lo que expresa Jesús finalmente en la parábola de Lucas 16, del rico y Lázaro, ¿no? El rico vivía para sí, o el hombre que acumulaba riquezas y decía, bueno, ya no tengo graneros para poner todas estas provisiones, pero el Señor le dice, esta noche vienen a buscar tu alma. Es decir, interesante aquí es el fin del que acumula. Las riquezas son perentorias, las riquezas se van. Ahora, interesante lo que dice aquí, ¿no? El que se compadece de los pobres es el que termina con la verdadera riqueza. No sabemos si está hablando de un hecho temporal o de algo que va más allá de este tiempo. Como les decía, como por ejemplo la parábola del rico y Lázaro. Lázaro estaba a la puerta del rico, pero fue al paraíso. Allí donde Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. El que no oye la ley, el que no sigue los mandamientos del Señor, el que no sigue las 10 palabras del Señor, ¿para qué va a orar si su oración Dios no la va a escuchar? A no ser que sea una oración de confesión, pero que no le pida nada a Dios ni intente tener comunión con Dios, porque si está viviendo a espaldas de la voluntad de Dios, no va a poder orar. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su propia fosa. El que lleva a otro por el mal camino, él mismo va a caer, dice el texto. El que lleva al otro por el camino de la droga, el que lleva al otro por el camino de la dilapidación de su vida, de su tiempo, el que lleva al otro por el camino de la injusticia, por el camino del robo, por el camino de la delincuencia, por el camino de la altanería, va a caer junto con el que lleva en la fosa, en la propia fosa.
Pero los íntegros heredarán el bien. Acá está, los íntegros, la persona pura que quiere hacer la voluntad de Dios, heredará el bien. Hay una herencia allí que parecería ser por alguna suerte de intuición que tiene el autor de Proverbios, que es el fin de los íntegros. La herencia, la verdadera riqueza, es el fin de los íntegros. El hombre rico es sabio en su propia opinión, pero el pobre que es inteligente lo escudriña. Interesante que acá hay un rico que es sabio en su propia opinión. ¿Sí? A la riqueza se suma la altanería, se suma el autoengaño, el creer que realmente Él es la palabra final, que Él es la sabiduría última. Pero el pobre que es inteligente lo escudriña, lo ve. El pobre, el humilde, que actúa con inteligencia, ve como la altanería con la que actúa el rico. Entonces estamos en problemas, ¿no es cierto? Cuando triunfan los justos, grande es la gloria, pero cuando se levantan los impíos, se esconden los hombres. Cuando triunfan los justos, grande es la gloria, pero cuando se levantan los impíos, se esconden los hombres. ¿A qué se refiere el texto? Se refiere a los gobernantes. Cuando un gobernante impío se levanta, bueno, mejor que se escondan los hombres. Cuando triunfa el justo, grande es la gloria del pueblo, ¿no es cierto? Algo similar dice el último versículo: cuando se levantan los impíos, se ocultan los hombres, pero cuando perecen, los justos se engrandecen. Cuando se levantó un Hitler en Alemania, bueno, muchos tenían que esconderse y muchos fueron destruidos. Fueron destruidos muchos físicamente, fueron destruidos otros psíquica y anímicamente. Cuando se levantan gobernantes que entregan el país a intereses foráneos, cuando se levantan gobernantes que no gobiernan para todos, para crear riqueza, para distribuirla justamente, bueno, el pueblo sufre, se esconde, se oculta. El pueblo queda borrado. Pero sin embargo, cuando triunfan los gobernantes justos, grande es la gloria del pueblo. El que encubre sus pecados no prosperará. Este es el principio de la vida espiritual, no encubrir nuestros pecados, no encubrirlos de nosotros mismos, tenerlos presentes siempre delante de nosotros mismos. El salmista en el Salmo 51 decía: mi pecado está siempre delante de mí. En el capítulo 11 de 1 Corintios dice el apóstol Pablo: si nos examinamos a nosotros mismos, entonces no seríamos juzgados. Pero al no examinarnos y siendo juzgados, somos condenados. Ahora entonces, siempre el creyente tiene que autoexaminarse. Autoexaminarse. No encubrir sus pecados. En el Salmo 32 decía el salmista que él había encubierto su pecado por mucho tiempo, y mientras hizo esto se envejecieron sus huesos en su gemir de día y de noche. Entre tanto dije: no encubriré más mi pecado,
Y entonces te declaré mi pecado. Te declaré mi pecado. Y qué importante que es esto, declarar el pecado. Y dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado y me restauraste. El primer paso para ser restaurados es no encubrir el pecado. Y acá da dos pasos fundamentales. El segundo paso es: el que confiesa y los abandona alcanzará misericordia. El segundo paso es confesar delante de Dios y también confesar delante de los hombres, delante de los hermanos. Ustedes saben que Dietrich Bonhoeffer era pastor de la iglesia luterana. Sin embargo, Bonhoeffer creó lo que se dio en llamar después la iglesia luterana confesante. ¿Y por qué confesante? Porque él decía que en la iglesia había que sacarse todas las máscaras. Y él daba lugar siempre, antes de participar de la Eucaristía, a que un hermano se juntara con otro. No era una obligación, pero era un consejo, y pudiera confesar con nombre y apellido al otro sus pecados. Después de un autoexamen, pudiera hacerlo con el hermano. Entonces, primeramente, encontramos aquí no encubrir el pecado. En segundo lugar, confesar el pecado a Dios y a un hermano, a un pastor o a una persona que pueda comprendernos y comprender nuestra situación. Pero en tercer lugar, y los abandona. Esta actitud de abandonar el pecado. Entonces dice, de esa manera alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. El hombre temeroso de Dios, el hombre reverente a Dios, el hombre que guarda la piedad, el hombre que guarda la comunión con Dios, mantiene el fuego de un corazón lleno de calor, mantiene la sensibilidad espiritual, puede aún angustiarse, puede llorar, puede arrepentirse, pero siempre ese corazón que busca la llenura del Espíritu Santo, siempre ese corazón va a estar caldeado por el fuego del Espíritu de Dios. Pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Por eso no endurezcamos nuestro corazón, no entristezcamos al Espíritu, no apaguemos el fuego del Espíritu en nosotros. León rugiente y oso que embiste es el gobernante impío sobre un pueblo empobrecido. El gobernante impío que no tiene piedad, que no tiene misericordia, que no practica el principio de justicia, que es precisamente tratar de enaltecer la vida de los más necesitados, de los más carenciados. Esa es la justicia y la equidad de un gobierno. El gobernante impío es como un león rugiente y un oso que embiste para matar, para asesinar, para devastar al pueblo que ya está empobrecido. El gobernante falto de entendimiento aumenta la extorsión, pero el que aborrece las ganancias deshonestas alargará sus días. ¡Cuánta corrupción entre los gobernantes del día de hoy! ¡Cuánta corrupción entre los gobernantes de distintos pueblos, de distintas naciones, en donde el dinero y la conveniencia, el interés es puesto sobre las personas.
Y dice entonces que el gobernante falto de entendimiento aumenta la extorsión, pero el que aborrece las ganancias deshonestas alargará sus días. Sería fundamental que nuestros gobernantes, todos, sean juzgados en cuanto a aquello con que han comenzado su mandato y aquellos bienes con que terminan sus mandatos. El hombre que carga con un delito de sangre huirá hasta la fosa y nadie lo detendrá. ¿Qué significa esto? Aquel que ha cometido homicidio, aquel que ha asesinado, va a huir, intentará huir, pero va a estar huyendo hasta el día que caiga en la fosa final, que vaya a la tumba. Nadie lo detendrá, porque huye de sí mismo, huye de sus sombras, está perseguido por sus actos, por su violencia. El que camina en integridad será salvo, pero el de caminos torcidos caerá en una fosa. El que camina con integridad será salvo, pero el de caminos torcidos caerá en una fosa de vuelta. La integridad sobre el camino torcido. Verso 19, el que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue cosas vanas se saciará de pobreza. Y aquí estamos, el que cultiva su tierra, el que se preocupa primeramente por el alimento, por el hogar, por la vivienda, por las cosas esenciales. Bueno, ese que trabaja con sus propias manos, ese que gana el pan honestamente con sus propias manos, ese se saciará. Pero el que persigue cosas vanas, vanidades, cosas secundarias, el que tiene su cabeza llena de pajaritos que vuelan y que lo despegan de la realidad, ese caerá en pobreza. El hombre fiel tendrá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará impune. Ojo con la prisa en todos los aspectos de la vida. El joven que quiere ya y ahora es como un niño que quiere ya y ahora y no tolera, ¿no es cierto?, ninguna espera. El niño grita porque necesita el pecho, porque lo quiere, porque se desespera. Bueno, la persona a medida que va madurando no se apresura ni a enriquecerse, no se apresura en sus relaciones, no se apresura, actúa siempre con cautela. El hombre fiel tendrá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará impune. Muchas veces el que se apresura a enriquecerse utiliza medios ilícitos, ilegales, y entonces cae todo el castillo de naipes que ha armado. Versículo 21. No es bueno hacer distinción de personas, pues un hombre puede delinquir hasta por un bocado de pan. Obviamente aquí la figura es la figura del juicio, ¿no? Y se dice, bueno, en un juicio no seas parcial, porque existe la tentación que por un bocado de pan o por algunos pesos que pongan en tu mano, vos actúes parcialmente. O sea, la parcialidad es muy fácil de caer en ella. Caemos muy fácil en la parcialidad. La imparcialidad es mucho más difícil. La imparcialidad es la que dice, bueno, mira, vos en esto tenés razón, en esto no. Vos en esto tenés razón y en esto no.
La imparcialidad se pone de un lado o del otro. La parcialidad, perdón. Qué bueno que es ser imparciales. Y aquí en un juicio, el ser humano está muy susceptible, muy proclive a caer en parcialidades. ¿Por qué? Porque a alguien le cayó mejor, le cayó peor, porque le dieron un bocado de pan, porque le dieron unos pesos, por lo que fuera. No es bueno hacer distinción de personas. No es bueno hacer distinción de personas. No es bueno hacer distinción de personas. Tengámoslo en la cabeza. El hombre de malas intenciones, o mejor acá habría que traducir, el hombre de ojo codicioso, se apresura a enriquecerse y no sabe que le ha de venir escasez. El hombre codicioso se apresura a enriquecerse, piensa, sueña, delira muchas veces, ¿cierto? Se apresura a enriquecerse, pero, dice, junto con esta prisa viene la escasez. Yo daría un consejo a los jóvenes que comienzan en la vida: aprendan a ganarse sus magros sueldos, aprendan a autosostenerse primero y después van a poder sostener a otros, a una familia, a lo que fuere. No quieran saltar del primer escalón al 10º, porque no se hacen así las cosas en la vida. Verso 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia, pero el que lisonjea con la lengua. El que se la pasa alabando al otro sin sentido, realmente no lo bendice ni lo beneficia, pero el que reprende al hombre halla favor de Dios, halla gracia de Dios, el que sabe corregir a tiempo. El que roba a su padre y a su madre y dice que no es maldad, es compañero del destructor. Miren, honrar al padre y a la madre es ayudarlos económicamente en su vejez, entre otras cosas. Pero tenemos que tener presente que la palabra honor viene de honorario. Y robar al padre y a la madre es no darle el honor que el padre y la madre merecen, ¿no es cierto? Allí en el Evangelio de Mateo encontramos, por ejemplo, que Jesús, es muy claro en esto. Ninguno puede decir, por ejemplo, en el capítulo 15, ¿no? Los fariseos se acercaron a Jesús diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Él le respondió diciendo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre y a su madre: aquello con que hubiera podido ayudarte es mi ofrenda a Dios, no debe honrar a su padre. Así han invalidado la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes diciendo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. O sea, hay 1000 excusas para no ayudar al padre y a la madre en su ancianidad, pero esto es robarles el honor que ellos merecen. Versículo 25. El de ánimo altivo suscita contiendas,
el fanfarrón, el canchero, el de ánimo altivo, ¿no es cierto? Siempre va a suscitar algún tipo de contienda. Pero el que confía en el Señor prosperará. La verdadera prosperidad viene en la confianza del Señor. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina en sabiduría estará a salvo. Al que da al pobre no le faltará, pero el que cierra ante él sus ojos tendrá muchas maldiciones. Al que da al pobre nunca le faltará. Bueno, hoy se nos ha hablado mucho acerca de la pobreza y la riqueza, de la actitud solidaria o de la actitud absolutamente no solidaria, de la actitud justa y de la actitud injusta. Bueno, que esta palabra nos ayude a examinarnos a nosotros mismos. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor, pido en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu tuyo, ruego a ti, oh Padre, que nos des un corazón recto, un espíritu recto dentro nuestro, y que nos ayudes a hacer tu voluntad siempre. Líbranos de toda codicia, líbranos de todo egoísmo, líbranos de toda avaricia, líbranos, Señor, de toda parcialidad, líbranos, Señor, de todos estos males que han expresado tu palabra, líbranos de gobiernos mentirosos, injustos, corruptos, líbranos, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que nos libres, pedimos en el nombre de Jesús que afirmes nuestro corazón en tu verdad, que renueves un espíritu recto dentro de nosotros. Lo pedimos por Jesús y en su nombre. Amén y amén.